Bueno, en el siguiente trabajo de maquinaria de construcción, el tema que abordaremos es camiones cisternas y su aplicación en la compactación, y además discado en terreno para reducir la humedad. Integrantes: Nelson Baeza y Diego Díaz. Ahora haremos una descripción de estos camiones. Se describe un camión cisterna como un depósito especial dedicado al transporte de fluidos y líquidos, normalmente de sección cilíndrica o más o menos helicoidal, de eje horizontal con casquetes o fondos abombados en sus extremos y provisto de válvulas, tubos de irrigación, conducciones y dispositivos de carga y descarga. Las capacidades de los camiones cisternas son muy variables. Van desde los 1000 a 2000 litros los pequeños hasta superar los 20.000 litros los más grandes. Esto por lo general dependerá del tamaño del proyecto y las distancias que dichos camiones deberán recorrer. Normalmente nos interesa conocer exactamente el volumen del líquido transportado, sino su peso, ya que los camiones cisternas deben respetar los límites de dimensiones y pesos impuestos por el Código de Circulación para Vehículos Pesados. Este tipo de camión además posee un equipo de bombeo, el cual puede ser a gasolina o diésel, el cual se utiliza para realizar la carga y la descarga del estanque mediante una manguera corrugada. Dependiendo de su uso será el tipo de fluido que estos transportarán, es decir, puede ir desde agua potable para el consumo de humano hasta combustibles para el transporte de diferentes zonas del país y el agua de riego para aportar en el proceso de compactación de los suelos en la construcción. Bueno, ahora veremos los usos de los camiones cisternas. Los camiones cisternas son una forma de disponer de un volumen de agua móvil para transportarlo a lugares que no cuenten con este elemento o que lo dispongan en poca cantidad. Esta característica hace que estos tengan diversos usos en distintas áreas, tales como logística, como puede ser el transporte de agua potable, combustible o carro de bomberos. Agrícola, agua para riego de cultivos en tiempos de sequía. Y alimentario, vinos o leche. En la construcción, esto es muy fundamental. Sirven para el transporte de agua, para contribuir en el proceso de compactación del suelo. También para humedecer terrenos secos para el tránsito de maquinaria de la obra y optimizar los trabajos. Participan también en pruebas de presión en instalaciones de alcantarillado y agua potable, donde se llenan las tuberías de PVC y se asegura de que estos no tengan fisuras o fugas. Siendo el apoyo en el proceso de compactación su uso más común, ya que como sabemos esto nos aportarán con el volumen de agua suficiente para lograr la humedad óptima de compactación del suelo. Aquí vemos algunas fotos de los diferentes usos: un camión con combustible, un transporte de agua, lo fundamental en el proceso de compactación del suelo y por último los carros de bomberos. Ahora analizaremos un ejercicio de rendimiento. En un proyecto vial se requiere realizar la compactación de base estabilizada, la cual tiene 3.75 de ancho, 4 kilómetros de largo y un espesor de capa de 18 centímetros. Según los resultados de laboratorio, este material necesita que se le agreguen 20 litros de agua por metro cúbico para alcanzar su humedad óptima de compactación, para lo cual se utiliza un camión cisterna marca Ford año 2008 con una capacidad de 10.000 litros, cuya velocidad de descarga será de 50 litros por minuto. Determinar el rendimiento del camión. Datos: capacidad del camión 10.000 litros, volumen de agua 20 litros por metro cúbico, velocidad de descarga 50 litros por minuto. Ahora veremos el volumen del material que necesitaremos aplicarle el agua. Multiplicamos el ancho, el largo y el espesor de capa y nos da que son 2.700 metros cúbicos. Ahora calcularemos la humedad, la cantidad de agua necesaria, que será por una regla de 3 simple, la cual nos arroja que necesitamos una cantidad de 54.000 litros de agua necesaria. El tiempo de ejecución serán los litros necesarios partido la velocidad de descarga. Esto nos da un total de 1080 minutos, lo cual en horas son 18 horas de trabajo. El número de viajes se calculará como en la cantidad de agua necesaria dividido la capacidad del camión. Esto nos arroja un total de 6 viajes y 12 viajes necesarios entre ida y vuelta. El tiempo de ida a cargar son 4 minutos, el tiempo de regreso 6 minutos y el tiempo de llenado del estanque son 40 minutos. Por lo tanto, esto nos dará un total de 23 horas en total. Esto dependerá si el proceso es fundamental, programar los turnos de trabajo.
Ahora veremos un ejercicio de compra en extranjero de los camiones cisternas. Se requiere comprar un camión cisterna marca Ford Cargo 1722C de capacidad 10.000 litros. La compra se realizará en el extranjero, específicamente en Estados Unidos, por lo cual debemos calcular los valores correspondientes para su adquisición, traslado y su posterior puesta en obra. Para este ejercicio es necesario saber algunos parámetros, como el valor FOB, el valor CIF y los recargos por internación. El valor FOB es el precio que se cobra por un equipo puesto en el puerto más cercano al lugar de fabricación del mismo. El valor CIF es el precio que se cobra por un equipo puesto en un puerto del país comprador, es decir, el costo de flete y los seguros de traslado. Por último, el recargo de por internación es el costo a pagar por internet la máquina en un país importador. En este caso, el valor FOB tiene un valor de 58.182 dólares. La recarga del FOB al CIF es un 8%, lo que nos da 4.655 dólares. Luego, el recargo por internación, que sería el 11% del valor FOB, nos arroja un valor de 6.400 dólares. Por último, el transporte del puerto nacional a Talca es un 6% respecto al valor FOB, lo que nos da un valor de 3.491 dólares. Por lo tanto, el valor final de la máquina será multiplicar el valor FOB por los distintos porcentajes interpretados en el ejercicio, lo que nos arroja un valor de 73.870 dólares, que representa el valor final de la máquina. Ahora continuamos con el ejercicio de depreciación. Se tiene un camión aljibe Ford Cargo 1722E año 2005 de 10.000 litros de capacidad con una vida útil estimada de 10 años y con un valor residual de 5 millones de pesos, el cual se le requiere calcular su depreciación para efecto de su venta por renovación de flota. Método seleccionado es el método de depreciación lineal. Valor inicial del camión, 35 millones de pesos. Valor residual, 5 millones de pesos. La vida útil estimada, 10 años. Depreciación final, que se calcula con la fórmula aparecida en la literatura, son 3 millones de pesos. En la siguiente tabla podemos ver cómo varían el precio del camión a lo largo de los años. Ahora, ¿cuál es la explicación al método, a la elección del método? Se escogió en base al análisis de los tres métodos, ya que como se requiere renovar la flota, el objetivo es que nuestra máquina se deprecie lo menos posible, ya que se necesitan máquinas nuevas para optimizar los procesos en la empresa. De esta manera, al comparar los tres métodos, nos percatamos que el lineal nos favorecía en el sentido que los dos métodos restantes castigaban abruptamente o más fuertemente el camión en los primeros años de uso. Por esta razón, al estar vendiendo un camión seminuevo, convendría ocupar este método. Ahora veremos el valor de la máquina en Chile y su valor de arriendo. El valor de compra estimado en el mercado de los camiones cisternas de capacidad de 10.000 litros es alrededor de 34 millones de pesos. El valor de arriendo mensual de los camiones cisternas fluctúa entre un rango de 900.000 y 1.200.000 pesos mensuales. Esto cabe señalar que hay que agregarle el combustible aparte de este valor. El valor de arriendo diario está en un rango de 60.000 a 90.000 pesos, y de igual manera que el valor de arriendo mensual se le agrega el combustible anexamente al valor de arriendo. Por último, veremos el discado de terrenos. El discado de terrenos corresponde a la acción de pasar discos de acero por los terrenos. La evolución del uso de discado. Inicialmente se comenzó por utilizarlo con tracción animal. Al pasar el tiempo se fue perfeccionando y actualmente se realiza mediante tractores. Su aplicación es romper las aglomeraciones de grandes dimensiones de arcilla, conocidos como terrones, y disminuir la densidad de los terrenos para uso agrícola. En la construcción se utiliza con el fin de airear terrenos arcillosos, impermeables, con altos contenidos de humedad, para que éste pierda agua y el exceso de esta no afecte al proceso de compactación del suelo. Aquí apreciamos un tractor Caterpillar tirando o traccionando los discos de acero por un terreno. Y aquí vemos como en una foto más cercana cómo se realiza este proceso. Por último,
damos a conocer la bibliografía ocupada para confeccionar el trabajo.